Saludos, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de la clase de Historia del Arte y vamos a hablar ahora, en esta video sesión, vamos a hablar sobre las manifestaciones artísticas que fueron construyendo ya nuestra civilización y se toma ahora sí desde la parte de la historia. ¿De la historia por qué? Porque a partir de Sumeria ya tenemos historia escrita. Entonces, las primeras civilizaciones que vamos a analizar van a ser Egipto y Sumeria. Hay civilizaciones también igual de antiguas y que todavía siguen vigentes, como China y la India. No las vemos en los cursos porque a esas civilizaciones se les llama civilizaciones cerradas. ¿Qué quiere decir? Que por mucho tiempo, casi hasta nuestra era, tanto China, la India y se puede decir un poco que Japón vivieron ahora sí que en un universo aparte. Ellos tenían sus propios recursos, no ocupaban visitar otros lugares para extraer recursos, sobre todo China y la India. No es tanto el caso de Japón. Japón vivía con sus recursos naturales, la agricultura, la poca agricultura que se podía hacer ahí, y la pesca y la minería que se practicaba ahí. Pero lo que es la India y China fueron civilizaciones que llegaron a muy alto grado de sofisticación, sin necesidad de ir por recursos a otra parte, lo que no es el caso de Europa. Europa, al final de cuentas, lo que conocemos como civilización occidental, es la suma de todas las civilizaciones que vamos a ver ahorita. Iniciaremos nosotros analizando las culturas que se dan en el Medio Oriente, en la cuenca de Mesopotamia. Se considera hasta ahorita a Sumeria como las más antiguas. Casi al mismo tiempo estaría Egipto y posteriormente estaría la cultura acadia, la cultura siria y la cultura persa. Egipto se mueve aparte. Sumeria también. Sumeria nos dejó, hablando ya como civilización occidental, Sumeria nos deja un legado. Las culturas que nacen en la cuenca de Babilonia, o anteriormente se llama Mesopotamia, por tierra entre dos ríos, son las que junto con Egipto van a empezar a construir nuestra civilización occidental. Por ejemplo, en Sumeria es donde aparece el primer código, el código de Hammurabi, que viene a sustituir los usos y costumbres de venganzas que se hacían en caso de que alguien sintiera una afrenta por otra parte. El problema era con las venganzas, que nunca se sentía contenta la persona y regresaba y había otra venganza, hasta que el rey Hammurabi decide otorgar los castigos ya en un código. Y es la base de todo nuestro sistema jurídico en nuestra civilización occidental. Pero de cualquier forma, empezaremos con Egipto. Egipto, como ya lo comentamos, es de las civilizaciones más antiguas y vamos a tener que, aquí lo tengo el dato, tenemos que está formado más o menos, tenemos registro alrededor de 3.500 años antes de Cristo. Se forma precisamente en el delta del río Nilo, que es un lugar que tiene muchísimo potencial agrícola. Se cuenta que de Egipto producía 3 veces más de lo que necesitaba, lo que se traduce en un imperio muy rico, con muchos recursos, y que empieza a desarrollar primero las artes y la arquitectura. Ahorita nos vamos a enfocar en esta clase, en esta materia, nos vamos a enfocar en el arte. Posteriormente vamos a ver la historia de la arquitectura. De todas maneras, siempre vamos a poder ligarlas porque el arte y la arquitectura no están separados. Hasta la fecha, una corriente artística siempre va a venir acompañada de lo arquitectónico. Y a veces también lo arquitectónico crea corrientes artísticas. En este caso, en Egipto, vamos a ver surgir sobre todo una sociedad muy tecnificada, muy sofisticada. Ya había oficinistas, ya había gente que trabajaba en la burocracia, ya había gente que llevaba control de los impuestos, de los servicios públicos, porque a veces sí tendemos a imaginarnos a esas sociedades como Tenochtitlán, como Egipto, como tantas otras, como si fueran mundos idealizados o hasta fantásticos.
Realmente tenemos constancia de que no era así. En Tenochtitlán había un departamento de aguas que controlaba y arreglaba cuando hacía falta periódicamente y cuando el agua venía mal. Igual pasaba en Egipto. Había escribas en las instalaciones del rey, y se dedicaban a llevar registro de pagos, de mantenimientos. Es importante hacer mención que en Egipto el arte tenía un carácter funcional. Se recurre mucho a los motivos de la vida después de la muerte, a los motivos de la resurrección con los escarabajos, y se utilizan muchas aplicaciones de oro. También aquí vamos a hacer mención de los jeroglíficos, que que ya platicaremos en otra ocasión, se descubren todos. La única manera de descubrirlos es mediante la aparición de una piedra que se llama la piedra Rosetta. En la siguiente materia doy muchos más detalles de este descubrimiento. Pero por lo pronto sí podemos saber una cosa muy importante de Egipto. En Egipto no había esclavos. Todas las personas que trabajaron en todas las construcciones eran albañiles y eran constructores, peones, pero todos estaban pagados. No existía el esclavo como tal. Eran empleados nada más que estaban reunidos en gremios y pues que tenían su especialidad. Pero no había esclavos, y eso es interesante, es importante que lo reconozcamos. Otras situaciones es que el arte de los egipcios, así como la arquitectura y así como su urbanismo, estaba en torno a la cosmogonía que ellos tenían, que era hacia el cielo. Todas las manifestaciones tienen que ver con el inframundo, con el más allá, con el Anubis, que era el que conducía las almas. Curiosamente aquí hay una semejanza muy importante. Esas figuras en el caso de Egipto de un chacal, en el caso de México un xoloitzcuintle, que es el que guía, que es el que acompaña las almas al inframundo, vamos a decirlo así. Otra de las situaciones también que hay que tener mucho en cuenta de Egipto es la creencia firme en la vida en otro plano. De ahí las momificaciones. Muy bien, entonces ya por último, hay mucho que ver de Egipto, y es lo que pues yo los invito a que revisen la exposición y que sigan investigando y revisando por su cuenta. Ahorita tenemos muchos recursos, tanto en YouTube, en libros, pero vamos a dejar en claro, por sí, para hacer honor a esa cultura tan grande, vamos a dejar en claro cuáles fueron las aportaciones de la civilización egipcia antigua a la humanidad. Una será la escritura, que está reflejada tanto en muros como en hojas de papiro. Los papiros, que eran las hojas que se hacían de piel de animales y también de algunas hojas naturales de papel. Para escribir en los papiros simplemente se tallaba con una rama de un determinado tipo y se le ponía tinta, y con eso pueden escribir. Otra de las aportaciones importantes son los correos, porque esos papiros ya los enviaban en un sistema que tenían muy parecido al servicio postal de la actualidad. Parte de los escritos que contenían eran, por ejemplo, instrucciones para la vida diaria que escribía un filósofo. El filósofo se llama Panotep. También había otro tipo de consejos y reflexiones filosóficas mucho antes de Confucio en China o Sócrates en Grecia. Los egipcios estuvieron interesados en la historiografía. Tienen muchos mitos de cómo se crea la vida y qué pasa después de morir. Y algunas de esas historias también llegan a Roma y tienen un impacto incluso en las religiones actuales. Es por eso que comentamos que a partir de Egipto se empieza a construir nuestra civilización. Acuérdense que Egipto va a tener un contacto con Roma muy importante y hay transferencia de comunicación. Pero ese sería un tema que definitivamente tendríamos que abordar ya de manera personal.